en el nuevo webinario de nuestro Ideatón tenemos hoy la visita de un muy destacado economista de la salud, el doctor Carlos Vassallo, que además tiene una amplia actividad docente en varias universidades argentinas y del exterior. Y además Carlos es un poco hoy el referente y uno de los fundadores del Grupo País, del grupo del Pacto Argentino para la Inclusión en Salud. Y seguramente vamos a tener la oportunidad de escuchar de él reflexiones muy interesantes sobre nuestro sistema de salud. Bienvenido, Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, mira, Carlos, a ver, queríamos preguntarte qué oportunidades ves vos en el desarrollo de modelos de vigilancia epidemiológica y programas de detección y control que hagan un mayor uso de tecnologías, porque vos sabés que esta es una de las grandes debilidades del sistema de salud argentino. Sí, bueno, la pandemia ha manifestado un poco, ha puesto blanco sobre negro unas deficiencias que teníamos desde hace mucho tiempo en la materia. Nosotros tenemos así como una especie de crecimiento por área o por burbuja, y entonces a veces nos creemos que tenemos un sistema que porque en donde nos atendemos tiene cierto nivel de calidad y de seguimiento, todo el sistema funciona de esta manera, ¿no? Pero como vos sabés, Rubén, tenemos un serio problema con las dimensiones, con el tamaño de las políticas cuando las implementamos, y eso genera este problema histórico de una desigualdad estructural que acompaña el sistema sanitario argentino. Entonces, a mí me parece que cualquier actividad, cualquier acción sobre el sistema sanitario tiene que empezar justamente por el trabajo de prevención. Y decía yo que la pandemia le había puesto de alguna manera la alerta sobre el tema, porque, bueno, se mostró ahí alguna de las deficiencias, porque en definitiva el virus teníamos una anticipación de un cierto tiempo y no pudimos resolver, alinear algunas cuestiones del sistema para poder responder desde el punto de vista epidemiológico a esta demanda que se planteaba, ¿no? Que se generaba a nivel internacional. Entonces a mí me parece que las nuevas tecnologías pueden ayudar, sin duda, simplemente mirando los países asiáticos, el uso de las aplicaciones, los trabajos, es decir, los aportes que puede hacer el Big Data, los sistemas de información, ¿no? Van a ser y cada vez más claves para mejorar la puntería, ahora que estamos en los Juegos Olímpicos, para mejorar la puntería y para poner la mira en los lugares adecuados, ¿no? Ya me parece que estos instrumentos nos permiten tener políticas mucho más focalizadas y menos de trabajar con políticas a grosso modo, ¿no? Nos permiten, en este sentido, afinar la puntería, ¿no? En esta línea, Carlos, ¿vos pensás que el Estado necesitaría un sistema de información gerencial constituido, por ejemplo, por un tablero de control operativo para cada organización asistencial? Un ejemplo son los CAPS, los centros de atención primaria, que incluyan indicadores de seguimiento mensual de áreas críticas, de eficacia, de eficiencia, de calidad asistencial. ¿En qué se beneficiaría el sistema con esto? Sí, sin duda, Rubén. Yo me recuerdo mucho mi experiencia italiana. Italia, después del proceso de Mani Pulite, vino un proceso muy importante. En Italia la reforma sanitaria fue del año 78. Durante esos años, yo llegué a Italia en el año 88, habían pasado 10 años, el sistema tenía muchos problemas vinculados a la politización del sistema, pero también por una gestión que era demasiado política del sistema, ¿no? Después de Mani Pulite, lo que se logró es hacer una gestión mucho más profesional. Al principio fue verdaderamente muy importante porque directamente se sacó
a la política de cualquier gestión del sistema, y para ser gerente, aspirar a ser gerente, uno gestor, director general, lo que se llamaba el director general, debería venir de otro sector, no estar vinculado directamente con la política. Después eso se fue buscando un equilibrio y hoy, digamos, funciona de esa manera. Ese secreto, digamos, de que tuvo en ese momento, que dinamizó mucho, se construyó de la mano de, primero, armar sistemas de costeo y empezar a armar, darle autonomía a las organizaciones, darle responsabilidad sobre ingresos-egresos en la búsqueda del equilibrio y, por supuesto, capacitación, formación de ese recurso humano e instrumentos de gestión, como el caso de los sistemas de información, que le permitieran a ese director general tomar decisiones sobre una base real, ¿no? Yo no concibo un sistema autónomo sin tener un sistema de información en el cual apoyarse, porque si no, el tipo termina siendo un suicida, ¿no? Es decir, un director que, digamos, supongamos el modelo italiano, en donde ese director tiene un contrato privado. Entonces, dentro de ese esquema, yo asumo una determinada responsabilidad, me pagan mejor, pero al mismo tiempo tengo responsabilidad de cumplir con determinadas metas de desempeño. Yo no lo podría hacer si no tengo, primero, no estoy empoderado, no tengo capacidad de tomar esas decisiones y no tengo un sistema de información para poder decidir, ¿no? Que eso es lo que han tenido que construir, ese basamento. Siempre hablamos con algunos compañeros dentro del Grupo País el tema de la falta de un sistema de información que nos permita, por ejemplo, medir el producto sanitario, que nos permita tener un tablero de mandos para tomar esas decisiones. Eso son la falta de costeo que hay. ¿Cómo un director de un hospital puede tomar decisiones fundamentales sin tener ese bagaje, ¿no? de conocimiento sobre las decisiones estratégicas que tiene que tomar? En algunos casos, hospitales que como sabemos, se llevan una tajada muy importante del presupuesto provincial, nacional o municipal. Recientemente, Carlos, en un muy buen artículo que escribiste con Aldo Isuani sobre el sistema de salud, haces una crítica importante o haces una referencia básicamente a la debilidad del sistema de atención primaria en salud en Argentina. Opinión que comparto absolutamente. ¿Qué nos podrías decir respecto a qué se podría pensar para mejorar la atención primaria en salud, la participación ciudadana, la cobertura efectiva y la gobernanza para la salud en nuestro sistema? Bueno, muchas gracias, Rubén, por la pregunta, porque es un tema, te voy a ser sincero, voy a ser polémico con la respuesta, porque cada vez que hablamos de atención primaria, pareciera que los médicos, cuando un economista sanitario, a quien, para los que no lo saben, Rubén, viste, cuando uno es un economista sanitario, uno se acerca mucho más a un sanitarista que a un economista que hace finanzas o un economista que hace, es decir, la verdad que es una profesión que nos acerca mucho más a esa visión de tener un objetivo común como tenemos con el sanitarista, de mirar la población y mirar cómo asignar de la mejor manera los recursos. Pero cuando uno habla de atención primaria, lo que suele pasar es que los médicos de atención primaria, yo creo que por una cuestión de celo, es como que ese tema no se puede opinar porque se refiere... Y yo creo que ese sector que debía empoderarse, en realidad nunca ha logrado, ha trabajado de manera muy ingenua, y esto tratando de entender los actores que funcionan dentro del sistema sanitario, confrontándolo con el actor hospitalario, el actor del primer nivel de atención. No, es cierto que la política nunca le ha dado la importancia, la razón, el financiamiento, pero también yo veo del lado de la medicina familiar, de la medicina general, una actitud un poco ingenua sobre cómo ir a discutir sobre la mesa y cómo ir a fundamentar, cómo ir a establecer cuáles son los mecanismos de mejora que se podrían realizar. Porque yo creo que tienen muchos instrumentos para ganar. De nuevo, la pandemia ha mostrado cómo los países que han tenido problemas con el primer nivel de atención, han sido los países que más problemas después han tenido porque la enfermedad se ha difundido.
Y en realidad el hospital es un arquero, es alguien que ataja después. El tema está ahí fundamentalmente en el sistema de prevención, promoción de la salud, ¿no? Siempre pensando en el tema de cuidar y mantener la salud, cosa que en nuestros sistemas sanitarios latinoamericanos esto se ha alejado mucho de las metas, y en algunos países desarrollados han tenido que hacer esfuerzos importantes para volver a posicionar la atención primaria en ese lugar. Es un lugar que está atravesando, yo creo que, discusiones importantes, se están dando cambios, porque hay debilidades que se han mostrado respecto del equipo de salud, cómo funciona. El tema de la telemática, de la telemedicina le va a traer también cambios importantes y relevantes. Nos hemos pasado la vida pensando en cuáles son los incentivos que tenemos que generar para comprometer al médico dentro del centro de salud, y yo creo que a esta altura estoy yo muy cercano al modelo de la salud, digamos, de la prevención de la salud, en donde yo no necesito al médico en algún caso, yo necesito ahí profesionales que pertenezcan al sector, pero que puedan realizar un trabajo justamente cuidando y manteniendo la salud. Si yo tengo otro profesional, en ese sentido Brasil, no por una cuestión de decisión política, pero sí por una cuestión de necesidad, avanzó mucho sobre el tema, porque no solo incluyó a otras profesionalidades, y el mismo sistema norteamericano ahora está pensando en volcar en lo que sería la prevención a otros colectivos, otros grupos profesionales para imbuirlos en el tema, ¿no? Porque si no seguimos pensando siempre, y bueno, yo creo que tenemos que hacer una autocrítica muy seria de cómo funcionan nuestros centros de salud. Yo creo que son centros de salud que en muchos casos no siquiera tienen un presupuesto, Rubén, tienen una capacidad resolutiva muy limitada. Vos pensás que si vos sos médico de un primer nivel de atención, de un centro de salud, vas y pedís un laboratorio e inmediatamente perdiste ese paciente, porque ese laboratorio tiene que hacerse en el hospital, no te devuelven en línea. Es decir, hay mucho trabajo de construcción del modelo organizativo de la atención primaria. Es un tema que a mí personalmente me apasiona, porque yo creo que ahí está la madre de todas las batallas. Si nosotros lográramos construir un primer nivel sólido, de alguna manera que sea contenedor, ¿no? Yo recuerdo cuando fue lo de remediar, simplemente con esa decisión de dar el medicamento a través del centro de salud, le permitió al centro de salud un reposicionamiento, pero que se quedó ahí. Es decir, a ese reposicionamiento, el hecho de que la gente ahora, en vez de ir al hospital, iba al centro de salud para buscar el medicamento, había que dotar al centro de salud no solamente de pintura o de hacerle el techo o una salita más, había que dotarlo de gran capacidad. De nuevo, el caso italiano, las regiones que mejor funcionaron son las regiones que más desarrollado tienen lo que en Italia se llaman casas de la salute, o que se llaman sociedad de la salud, o no recuerdo bien cómo se llama en Véneto, pero son Venecia, Véneto, Toscana y Emilia-Romagna, son los tres lugares en donde estas casas de la salute, que son centros de salud recargados, es decir, tienen una capacidad de resolución e incluso con un pequeño nivel de internación, pero bueno, ya se paran desde otro lugar para atender las crónicas y para atender todas las patologías nuevas, ¿no? Bueno, coincido absolutamente, Carlos, con esto. Creo que el papel de la atención primaria es fundamental y tenemos que seguir abundando en buscar soluciones para esto. Hay un tema que hace a tu especialidad, la economía de la salud, y que tiene que ver con la fragmentación del sistema. Nosotros como sistema federal, y por la prevención constitucional de que cada provincia se reserva la capacidad de organización de su sistema de salud, tenemos un inconveniente que se traduce también en el tema de la distribución de fondos. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a cómo se manejan los presupuestos y a manejar, incluso modificar los mecanismos de distribución de fondos entre nación y provincias, y entre estas y en los municipios? Porque hay propuestas que hablan que la única solución sería el cambio de la Constitución Nacional.
Ahora me da la sensación, y te queremos escuchar al respecto, de si existen otras posibilidades de avanzar en esto sin llegar a un cambio de la Constitución. Sí, bueno, me gusta mucho la pregunta porque estoy justamente pensando en algún artículo en ese sentido, pero el tema ahí, Rubén, por lo que planteás, es cierto, se da en el tema de la integración. ¿Cómo es la integración? ¿Qué es la lectura que hacemos de esa palabra que es integración? Y hoy justo estaba armando unas cosas, estaba pensando en esta secuencia, ¿no? A veces cuando yo escucho hablar del SNIS y de la propuesta de que hay que traer el SNIS, yo creo que es una propuesta que atrasa muchos años, porque eso tenía que ver con un sistema sanitario que ya no lo tenemos. Ese sistema sanitario ya fue, esa oportunidad ya fue una oportunidad perdida, no menor, digamos, porque uno cuando tiene que poner en marcha algo, no tiene que pensar solo en los deseos de lo que quiere hacer, sino que tiene que pensar también en lo que tiene. Lo que vos mencionabas antes, el tema de la debilidad de los sistemas de información, la debilidad que tenemos en materia de gobernanza, y la fortaleza de algunos actores. El actor sindical en la Argentina es como el actor de las aseguradoras de salud privadas en Estados Unidos. El actor sindical es un actor que hace muchos años que viene administrando la seguridad social. Entonces, este tipo de cosas hay que considerarlas en el momento de hacer una propuesta, ¿no? No solamente los deseos de alcanzar una meta, sino el cómo, fundamentalmente. Y en eso, recordaba hoy, un poco este coso de este repaso de la historia, ahora cuando venimos más grandes nos gusta mucho, a mí yo soy un apasionado de la historia, y hacía esta similitud, ¿no? Es decir, en el momento en el cual estuvo Carrillo, 1946-1952, yo diría que ahí Argentina perdió una posibilidad de llevar adelante un sistema integrado de salud, porque estaba surgiendo el sistema en Inglaterra. Era un sistema donde las obras sociales todavía no tenían el aporte obligatorio. Yo diría que ahí fue un momento cúlmine que después se intentó recrear en 1973 con la propuesta del SNIS, ¿no? Que fue aprobada en el 74 y que sabemos el desarrollo que tuvo, pero es como que volvió en ese momento, cuando vuelve Perón, vuelve, y yo creo que en ese sentido Perón creo que tenía las cosas un poco más claras respecto a lo que fue en su momento, porque en su momento él buscó un cierto equilibrio político. En el 73, 74, cuando vuelve, entonces hacen una propuesta pensando en un sistema nacional de salud. Bueno, ahí yo creo que se subestimó el poder sindical, que si bien no hacía mucho tiempo que estaba, hacía 3 o 4 años, ya era bastante importante, y se subestimó también la posibilidad de llevar adelante una reforma de esta envergadura que necesita cuadros políticos, gestores, liderazgo para poder ser llevada adelante. No es simplemente tener la voluntad o aprobar una ley. La ley es el inicio, pero detrás hay un montón de factores. Después, cuando esos mismos autores, el sistema fue cambiando desde el golpe de Estado, desde el 76, en el 78 se da de baja la ley, pero el sistema fue cambiando porque fue creciendo mucho el sector privado, fue creciendo la seguridad social, se fue haciendo más diversificado, y ahí cuando llega la propuesta del Seguro Nacional de Salud, cuando uno lo escucha a Jorge Mera, yo en eso tengo una coincidencia con él muy importante respecto de que lo que se intentó hacer con el Seguro Nacional de Salud fue una reforma a la canadiense, pensando que había que darle mucha autonomía a las provincias para que las provincias desarrollaran el seguro que quisieran y buscáramos algún mecanismo de financiamiento nacional y provincial que permitiera solventar el sistema, pero con mucha libertad para la estrategia, que es lo que sucedió en Canadá, ¿no? Ahora, eso pasó, la ley fue aprobada en 1988, vino otro gobierno en donde de nuevo hubo una sobrecarga importante, hubo un crecimiento del empleo, lo cual generó una mayor cantidad de gente empleada, se fortaleció, digamos, la seguridad social y se fortaleció el privado fuertemente. Entonces, ahora llegamos al punto. Yo creo que esos instrumentos de reforma fueron para un determinado momento. Es decir,
pensando en los ingleses en el 73-74, pensando en Canadá en los años 85, 86, 87. Yo creo que ahora nuestro sistema se parece mucho más al sistema sanitario norteamericano y que algunos de los instrumentos de integración pasan por el desarrollo de lo que ha desarrollado la reforma Obama y un trabajo muy fino que trabaje básicamente en la integración y la articulación del sistema a partir de una gobernanza, pero no una gobernanza porque uno tiene el sable largo, porque tiene mayores recursos, sino una gobernanza construida fundamentalmente con información, con comparaciones, con estudios comparativos, con mediciones, que nos permitan en ese sentido, con contratos programa, con contratos de incentivos, con modalidades de pago nuevas, basadas en el valor. Es decir, hay una cantidad de instrumentos que a mi juicio son hoy los que deberían dar motivo a ese proceso. No estoy también tan seguro de que se necesite una ley, por eso en el Grupo País nosotros trabajamos básicamente sobre los consensos básicos sobre esta reforma que el sistema necesita, ¿no? Pero una ley no soluciona, digamos. La ley está bien, ordena, pero hay que tener todo un bagaje previo, que es un poco lo que debemos ponernos de acuerdo, ¿no? Perfecto, Carlos. Vos acabás de mencionar un tema muy importante como es el de la gobernanza en salud. Y la salud pública es un tema, es un concepto integral, porque allí vos tenés los determinantes sociales, y además la salud requiere, creo hoy, en una sociedad moderna, de ser integrada en todas las agendas de la política, no solamente en el de la salud. Entonces esto por ahí, y te hago la pregunta, ¿es necesario, crees vos, que contemos con un Ministerio Nacional con verdadero rol de rectoría, pero además también posiblemente con un espacio más relevante entre todos los ministerios, que pueda aunar este conjunto de los determinantes sociales que requiere hoy la concepción de la salud? Sí, sí, yo creo en eso, en la necesidad de que el ministerio sea un instrumento ejecutivo, pero este es un país que tiene que construir, digamos, un sistema, en realidad que no lo hemos podido construir, hemos descentralizado, hemos dado poder a las provincias no terminan de comprender, de internalizar un tema que a mi juicio en algún momento deberíamos discutirlo, que es, la provincia no puede venir al Consejo Federal de Salud con un ministro, aprobar algo y viene, cambia el ministro y niega todo. Es decir, eso tiene que buscarse algún mecanismo de vinculación mucho más directa, porque si no, cada uno vive en el país que elige, entonces estamos para las buenas, pero las malas, cada uno se reserva su espacio, y también hay un nivel de responsabilidad política que los gobernadores ahí en ese sentido tendrían que tener. Yo hace mucho tiempo, Rubén, que vengo pensando en la necesidad de crear un Consejo Nacional superador del modelo del Consejo Federal, en donde esté integrado PAMI, en donde esté integrada la superintendencia y donde esté integrado el Consejo Federal. Porque de esa manera poder, de alguna manera, pensar en un sistema de cobertura, de protección sanitaria para toda la población. Es decir, uno cuando cuenta lo de el PAMI, por afuera de todo sistema, así, como un sistema independiente que no es salud, es impensable eso, porque aparte el PAMI podría llegar a ser un instrumento interesante para ganar gobernanza y para ganar poder en el tema de calidad, todo lo que tiene que ver con la acreditación. Vos pensás el rol que podría tener PAMI en el financiamiento, en las modalidades de pago. Vuelvo ahí a pensar, Rubén, en un modelo muy parecido al que juega Medicare en Estados Unidos, pero sí jugando dentro de esa dinámica del sistema para poder ayudar, colaborar, a articular e integrarse, sin necesidad de que sea una caja única, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que, no sé si respondo lo que me preguntaste. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Para ir terminando, Carlos,
Hay otro aspecto que también suscita críticas respecto de nuestro sistema de salud, que es el problema de la integración público-privada. Y básicamente esto impacta en la integración de la red hospitalaria, de la red de atención primaria y demás, ¿no es cierto? Y además tiene un impacto, además de económico, también en términos de calidad de vida y en términos de seguimiento, por ejemplo, en las enfermedades crónicas. Un modelo de atención como de las enfermedades crónicas que exige continuidad permanente, es decir, muchas veces se ve interrumpido por esta falta de coordinación entre los distintos niveles de los sistemas. ¿Qué opinas respecto de esto, Carlos? Bueno, ese es un punto del cual estábamos hablando antes, de los modelos anteriores, tanto el inglés como el británico. Si uno mira los sistemas nacionales de salud, los sistemas nacionales de salud están recurriendo a apoyarse y a vincularse con el sector privado. De los que conocemos, tanto Inglaterra, con distintos mecanismos donde introduce el mercado, pero también la presencia en Italia, de la presencia de alguna manera del mercado. Ahí en ese tema, uno cuando hace el análisis de las funciones de un sistema sanitario, se da cuenta que en realidad la función clave digamos, que está involucrando a la solidaridad es el financiamiento. Pero en materia de lo que sería la prestación, yo soy completamente, digamos, yo discuto en profundidad ese tema, en el sentido de que el prestador tiene que ser público porque, o estatal, porque si no, no. No, el prestador puede ser público, privado, de la seguridad social. El tema es el modelo contractual que lo va a ligar y cómo son la normativa que tendrá que cumplir en ese caso cuando es contratado. Yo creo que ahí hay una debilidad desde el punto de vista de la gobernanza, de plantearse de que no, si yo cómo voy a contratar al privado. Bueno, yo lo contrato al privado y impongo las condiciones porque soy el que paga. Pero bueno, hay un cierto temor. Y el modelo que es interesante en estos términos es Brasil, como vos sabés, porque Brasil tiene una cantidad de prestadores privados muy importantes conviviendo con el sector público y lo hace bastante bien. Es cierto que hay, como en todos lados, un proceso de segmentación en donde los sectores de mayor cantidad de recursos se atienden, pero hay también un compromiso de esos sectores en dar prestaciones para el sistema único de salud es decir, uno no podría pensar en el Sistema Nacional de Salud de Brasil sin que el prestador privado se involucre con el tema, porque no podría el prestador público solamente abordar esa temática, ¿no? Yo creo que ahí hay un capítulo a cumplir. Y quiero rescatar algo Rubén, cuando hablamos de atención primaria. En los últimos años yo he estado mirando con atención, he tratado de seguir un poco algunas alternativas que se han intentado crear en Cataluña y en otros países, que es el tema de la cooperativa de médicos para administrar una población. Yo creo que nuestro camino debería ir por ese lado. Yo creo que hay que empezar a involucrar más al sector privado, me estoy refiriendo en este caso a los médicos, en empezar a darse cuenta de que ellos tienen que cumplir un rol en materia de atención primaria, y podría pensarse en un esquema parecido al que fue en el seguro de salud de la provincia de Buenos Aires, en el momento donde estaba Adolfo y había un grupo de gente, en donde se creó un modelo de seguro en donde se contrataba a los médicos para dar el primer nivel de atención. Yo creo que es un tema que podríamos explorar porque traería una reforma interesante. La cooperativa de médicos en Barcelona funcionó bastante bien. Yo he estado con ellos evaluando un poco y podría ser un modelo interesante, porque lo que yo creo que está a la vista es que el modelo del centro de salud, como funciona, no va para ninguna parte, y ahí podríamos de alguna manera tener un incentivo para que el médico se capacite, se forme en atención primaria. Tenemos este problema de que nuestros médicos no están haciendo las residencias de medicina general, de medicina familiar, y en consecuencia los perdemos. Entonces, bueno, algo
tenemos que hacer para si ubicamos ese Y lugar como coincido, lugar Carlos, estratégico, incluso ¿no? vos lo sabés muy bien, el modelo que referís de Cataluña tuvo una réplica en América Latina. Costa Rica, cuando organiza su CEBAIS, tuvo justamente su origen en Cooperativa Médica. Así que es un modelo que ha sido sumamente exitoso aún en América Latina, ¿verdad? Y la última, Carlos, para cerrar y no aprovecharnos de tu tiempo. ¿Qué opinas respecto a la introducción en la currícula escolar, primaria, secundaria e incluso universitaria de los conceptos de prevención y equidad sanitaria? No, a mí me parece importantísimo, me parece fundamental, es un tema en el cual nosotros solemos tener una rémora histórica que dice que Argentina es un país de oportunidades, todo, pero bueno, hace mucho tiempo que hemos perdido de vista eso. También es un tema que nos va a traer de cerca la pandemia, el tema de la prevención. Yo cuando ingresé hace muchos años al Ministerio de Educación, vine a trabajar, había un área que se llamaba Sanidad Escolar. Y Sanidad Escolar hacía un trabajo importante. Después ya se fue perdiendo cuando, bueno, son temas, yo creo que muchas de las cosas que nos han pasado porque nuestras poblaciones, no solamente la Argentina, sino en el resto del mundo también, se fueron perdiendo algunas costumbres de higiene y de sanidad que deberían volver a dictarse o ser parte de esa currícula y de esa presencia. Y lo mismo, bueno, por supuesto, algunas referencias respecto a lo que es el acceso a la salud, ¿no? Desgraciadamente, como nuestro sistema de información no nos permite analizar algo que a mí me gustaría personalmente ver, lo estábamos el otro día hablando con un amigo, Fernando Aleso, sobre la posibilidad de empezar a ver de la gente que ha muerto, de estas 105.000, 106.000 personas que han fallecido, cuántas tenían cobertura de salud formal y cuántas personas se atendían exclusivamente en el sector público. Es un dato no menor, digamos, para lo que estamos hablando nosotros, Rubén, que es si es importante o no tener una cobertura formal y bien determinada de lo que se va a recibir, o estar ahí desligado del sistema y aparecer en el momento en el que yo tengo la enfermedad, ¿no? Me parece que son cosas que hay que empezar a tener en cuenta. Sí, sí, sin duda eso forma parte del concepto de integración e integralidad del sistema, sin lugar a dudas. Exacto. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Muchísimas Un gracias, gran abrazo. Rubén. Lindo, gracias.